Siempre hay alguien que impacta tu vida, para bien o para mal. Pero el día de hoy yo tengo la bendición, la dicha de conversar en este podcast con una de las personas que más ha impactado mi vida. De hecho, sobre ella hablé en los podcasts pasados. Quédate y mira esta conversación espectacular. Comenzamos. Hoy tengo la dicha de estar con nada más y nada menos que Mónica Chávez. Realmente gracias, Mónica, por estar aquí. Muy contento de tenerte por acá. ¿Cómo estás? Súper bien, ¿Sí? súper emocionada de poder estar aquí. Me han encantado todos los podcasts, la verdad. ¿Los has visto? Si no, corten este podcast. No, mentira. Pero no, sí, yo sé que sí. Súper inspiradores y la verdad que lo motivan a uno montones. Qué bueno, no, la verdad que me alegra mucho tenerte por acá porque, de hecho, en los podcasts anteriores he hablado mucho de vos y más allá de que he hablado de vos es porque has impactado mi vida y estás impactando la vida de muchas personas. Ahora, me gustaría que la gente, porque una cosa es que yo cuente quién es Mónica para mí y otra cosa es que Mónica cuente quién es Mónica realmente, de dónde viene Mónica y a qué se dedicaban, a qué se dedica hoy por hoy y que la gente te conozca un poquito más. Bueno, mi familia, mi papá empezó desde cero con una empresa después de que vino de estar en Estados Unidos, que se aventuró y se fue a Estados Unidos y después vino y empezó una empresa de avicultura, de pollos y se hizo muy grande. En algún momento yo trabajé con él. Después de que vine... Solo como consulta, ¿qué hacías en la pollistería? No, en la parte de administración y tecnología. Okay. Que por cierto no se dice pollistería, pero... Se dice avicultura. Avicultura. Ok, pero adelante. Entonces, bueno, yo me fui a estudiar a Estados Unidos 4 años, después me quedé trabajando en Miami 2 años con una línea aérea que había fundado papi, y después cuando regresé estuve trabajando con él en avicultura, en la empresa de pollos. Y bueno, ¿Para eso qué edad tenías? ¿Cuántos tenía? Terminando la U. Sí, 24. Sí, como 24 años ya tenía cuando ya estaba trabajando en Miami. Y bueno, ya después me vine, después empecé a trabajar con él y bueno, ya después la empresa se vendió. Entonces ha sido muy interesante cómo mi familia siempre papi siempre ha sido de las personas emprendedoras y eso desde que yo decidí que estudiar y yo creo que mi hermano también fue estudiar administración porque eso era el background que teníamos, la verdad, y nos gustaba mucho lo que se hacía. Y la verdad que siempre era no sé si voy a decirlo así, pero el corazón de mi papá siempre era muy importante en la empresa. Él era una persona que siempre quería ayudar, la asociación solidarista fue muy importante en la empresa, entonces esa parte de mis papás de dar era muy importante. Entonces, que fue algo que realmente aprendiste de exactamente, toda la vida, claro. Entonces bueno, después de eso ya uno se casa y tal, entonces uno como mujer piensa que se casa y va a tener hijos y va a trascender a través de los hijos, pero bueno, en el caso mío eso no pasó porque yo no pude tener hijos. Entonces, bueno, yo seguía haciendo mis cosas, ahora digamos yo siembro café de aguacate. Ahora, antes de que entremos a ese tema, me encantaría que le contes a la gente, porque sé que mucha gente asocia bueno, pero es que Mónica le iba bien, a Mónica su papá hizo empresas, es que Mónica, porque lo contaste y yo sé que para vos de pronto es como normal decir, bueno, me fui a Miami a trabajar. Para mucha gente irse a Estados Unidos es un sueño, ¿no? Y es parte de su propósito de vida, tengo el propósito de irme a Estados Unidos, pero para vos era algo como normal, el poder vivir un estilo de vida que cualquier persona diría, yo sería feliz, pero vos teniendo esas cosas, te diste cuenta que no era por ahí, que realmente no tiene nada que ver el propósito de vida con el tener. Ajá. De hecho, no tiene nada que ver. En esto, después viene otro paradigma social que es una mujer puede desarrollar o puede encontrar su propósito en sus hijos, que no está mal, pero ¿y las mujeres que no pudieron tener hijos? Ahora, ¿cómo encontraste o qué fue lo que pasó después de tener todo
o teniendo todo, vos decir, es que esto no me llena, necesito un propósito, encontrar un propósito de vida. Que como decías ahorita, no pude tener hijos, pero ahí es donde empezás a decir, necesito algo, ¿cierto? Sí, yo creo que el tema del paradigma de que uno como mujer tiene que tener hijos y a través de eso, puede ser que sí, muchas mujeres sí sea un paradigma para ellas, pero sabemos que ahora últimamente en estos años no es tanto un paradigma porque ya las mujeres a veces no quieren tener hijos. Pero en el caso mío, yo sí crecí que yo quería tener hijos. Claro. Entonces yo dije, bueno, tengo hijos, me desarrollo y es una parte de trascender a través de ellos. Entonces, un día yo me di cuenta de eso, cuando ya supe que no iba a tener hijos, tuve que empezar a trabajar psicológicamente mi parte para aceptar eso, porque no es fácil para una mujer que quiere tener hijos. O sea, que lo anhelas. Ajá, exactamente, que uno lo anhela y cuando ya uno hace hasta lo imposible y no es posible, uno tiene que interiorizar, como todo proceso, claro. Interiorizarlo, trabajarlo. Trabajé muchísimo con una psicóloga que trabajaba logoterapia que se llamaba doña Esperanza Castellán, que nos hicimos súper amigas, pero ella sí me ayudó en todo ese proceso porque es un proceso que, como ahora vamos a hablar de todos los procesos son importantes, para aceptar esa condición mía, porque fue una condición. Y una noche me recuerdo que yo me pregunté, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito para trascender? Sí, con las empresas uno ayuda a las personas que trabajan y todo, y más que nosotros, papi siempre nos educó no nos educó ni nada, sino su ejemplo fue siempre pensar en los demás. Él lo hacía. Ajá, y ustedes lo aprendieron. Y creo que es una de las cosas que tenemos mi hermano y yo gracias a papi y a mami. Y un día yo me pregunté eso y llorando, ¿verdad? Porque yo dije, ¿cuál es mi propósito? Y bueno, como 2 años después apareció esta oportunidad, te conocí y logramos tener sacaste de mí todo eso que yo andaba buscando. Porque yo era una persona tímida, a pesar de que había... O sea, esto de estar en cámaras... No es lo mío. Nunca lo hubieras hecho. No, pero pasé un proceso también muy interesante porque estuve de voluntaria en una radio y ahí también logré sacar un poquito de esa timidez que yo tenía porque a veces tenía que hablar en la iglesia, digamos, pero para contarles de la historia de esta radio. Entonces, como era algo lindo que sentía yo, entonces como que me salía. Porque había un propósito detrás. Sí, había un propósito detrás, correcto. Entonces, cuando te conozco como por tu personalidad y por todo lo que empezamos a estudiar y todo eso, yo empecé a entender que ese era mi propósito, que lo que yo había pedido aquella noche llorando era eso, lo que había encontrado cuando te conocí, cuando conocí todo esto que hacemos ahora. Y ahí fue donde, gracias, siempre necesitamos esos ángeles. Yo pienso que Pablo ha sido mi ángel en todo esto y ayudó a que mi propósito, lo que andaba yo buscando, ahora lo tengamos y ese sea el propósito que estamos desarrollando y que estamos... No llores, pues ya vamos a llorar todos aquí, todos llorando. No, total, te entiendo, sí. O sea, me pongo sentimental porque es algo muy bonito. Y hemos aprendido también que si uno tiene metas y no le mueven a uno todo, ni lo hacen llorar, son metas normales y corrientes, pero como tenemos una meta muy grande de impactar vidas, así como las nuestras fueron impactadas, creo que ahí es donde logramos entender que cuando uno encuentra o pide algo, ese algo aparece. Total. Eso que estás diciendo es súper interesante porque es lo que estás buscando te está buscando a ti. O sea, lo que estás buscando realmente está pensando en, ok, esta persona me quiere, yo también lo quiero a ella. Lo que pasa es que a veces, Mónica, no sé si estás de acuerdo conmigo, que ni siquiera sabemos lo que queremos. O sea, hay mucha gente que dice, bueno, ¿y cuál es mi propósito de vida? O sea, ¿y ahora qué sigue? O sea, no tuve hijos o tuve hijos, porque ojo, tanto como el que tuvo como el que no tuvo, eventualmente tiene que buscar un propósito. Y vos en tu caso fue que te pasó que no pudiste tener en tu condición, que dijiste, no puedo, pero quiero encontrar un propósito. Yo creo, lo que pienso es que eventualmente, aunque igual una persona que tuvo hijos, en tu caso es porque ahí era donde querías eventualmente cumplir tu propósito también,
Pero tienen que encontrar un propósito y yo no sé si pensás igual que yo, pero mayoría de gente está como muerto en vida, o sea, como que van de la casa al trabajo, cumplen un horario, hacen, de pronto a vos te está pasando que es como estás cumpliendo un horario, estás cumpliendo con ser esposo o un buen esposo o un buen hijo o un buen lo que sea, pero realmente no necesariamente va con tu propósito de vida, simplemente estás viviendo, ¿no? Como que se actúa en automático. Muchas Claro. personas nos hemos dado cuenta a través de este proceso, y tanto que ese proceso lo hace a uno, bueno, cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas. O sea, está súper estructurado por lo mismo, porque nos lleva a las personas a entender cuál es su propósito. Y nos hemos dado muchas veces cuenta de que las personas ni saben lo que quieren. Y por eso la guía de entender qué se quiere, porque mucha gente dice, ay, bueno, yo con resolver la parte económica ya está resuelva mi vida. Mentira, porque eso es un tema mental. No, y totalmente, yo creo que realmente toda la gente necesita encontrar un propósito. Ahora, Mónica, ¿estás de acuerdo conmigo que no es tan sencillo? No es sencillo, pero realmente es fácil. O sea, si nosotros ponemos a pensar en quiero encontrar mi propósito, lo que estás buscando te está buscando a ti. Eventualmente va a llegar a ti el propósito. Por ejemplo, a vos te llegó por un lado que ni siquiera te imaginabas. Es más, no sabías en qué momento iba a pasar, solamente sabías que iba a pasar. Estabas buscando tu propósito, estabas en busca de lo que hablábamos ahorita. Hay mucha gente que está como muerto en vida llegando de sus casas al trabajo y se pone, de hecho en uno de los episodios hablaba con David, David decía, es que yo llegaba a mi casa y me ponía a jugar a Xbox y era todo lo que era mi vida, no tenía un propósito para qué levantarme incluso. Ahora, de pronto hay gente que nos está escuchando ahorita que dice, no tengo un propósito, no sé si realmente, y aquí es donde uno se empieza a cuestionar, no sé si te pasó, que se empieza a cuestionar, ¿por qué hago lo que hago? Es más, ¿por qué voy a trabajar? ¿Cuál es el propósito de ir a trabajar? ¿Cuál es el propósito incluso de lo que hoy por hoy hago en mi iglesia, en mi comunidad, en donde sea que esté? ¿Cuál es el propósito de lo que hago? Yo por lo menos he visto en vos que sos alguien que siempre está como en constante cuestionamiento, pero no en cuestionamiento de crítica, ni siquiera personal, sino en cuestionamiento de, ok, ¿por qué lo estamos haciendo? O sea, ¿con esto qué vamos a lograr? ¿Por qué estamos queriendo hacer esto? Pablo, y siempre me lo decís, Pablo, ¿esto para qué? ¿Verdad? O sea, ¿cuál es la intención de esto? Y a mí algo que yo he aprendido mucho de vos es eso, es hacer las cosas con un propósito. Y me he dado cuenta de que entre más propósito tengo para las cosas, no sé si tiene sentido, más propósito tengo para las cosas, más se va cumpliendo mi propio propósito. Es como, ok, quiero hacer esto, ¿por qué lo quiero hacer? Quiero ir a la playa, ¿cuál es el propósito de la playa? ¿Solamente ir de vacaciones? Perfecto, pero tienes un propósito. Y constantemente, si estoy pensando en cuál es el propósito de cada cosa que hago, eventualmente ¿esto aporta a mi propósito o no aporta a mi propósito? ¿Sí? Ahora, ahí es lo que yo te decía, ¿qué le dirías a alguien que no tiene ni idea de cuál es su propósito, que ni siquiera lo están buscando? Ahora, si están viendo este podcast, de pronto es gente que está buscando crecer personalmente y tal, pero no necesariamente porque estén creciendo personalmente, es que están en busca de su propósito. Sí, porque hemos visto mucha gente que estudia muchísimo de esto y todo, pero no lo lleva a la acción también. Y creo que también es un tema de concientización. También es un tema, vamos a ver, yo siempre, vos sabes que la parte de agradecimiento es muy importante. Yo creo que cuando uno anda buscando un propósito y está alineado con ser una persona agradecida, yo pienso que todo se va como... Sí. Todo va como cayendo, ¿verdad? Porque la vida no le va a dar algo a una persona que no es agradecida. Así lo veo yo. El que no agradece, el que agradece merece. Ajá, y el que no, exactamente. no. Entonces, si usted es de las personas que anda buscando algo ahí, el otro día te decía, mucha gente le escribe a uno, busca, ¿verdad? Porque uno trata de que la gente, exponerse para que la gente entienda que hay esas cosas allá afuera. Que le pueden beneficiar, pero mucha gente nada más pregunta y ya. Eso es que no está Total, lista. No está lista, es nada más como decías ahora de David, bueno, la persona llega, juega Play en la casa o lo que vaya a jugar o lo que haga,
pero no están enfocados en que quieren mejorar. ¿Por Total. qué? Porque tal vez así fueron criados, así fueron, y no le ha llegado el momento también. Totalmente, Pienso yo que tal vez es parte de eso. Pero el propósito no lo encuentran, no lo tienen. Sí, total. Ahora, yo sí creo que la gente de pronto tiene que entender que al final del día, para trascender hay que encontrar un propósito, para poder ir a hacer algo más. No solamente vivir por vivir, no solamente existir por existir, sino que realmente hay todo un mundo allá afuera de posibilidades en el cual si utilizas tu propósito, realmente puedes desde cambiar la vida de la gente o hacer lo que sea que quieras. Por ejemplo, yo sé que uno de tus propósitos o de nuestros propósitos en conjunto, para los que no saben, yo creo que se los había contado en otro de los episodios, es que somos socios, somos muy buenos amigos, pero uno de nuestros propósitos en común es literalmente poderle aportar la mayor cantidad de valor a la gente, que la gente pueda entender que hay algo más en su vida. Y yo creo que qué mejor que este podcast para poderle decir voz a la gente cómo crees o cómo es tu vida ahora desde que encontraste tu propósito, desde que encontraste eso que realmente te da un por qué levantarte en la mañana. ¿Qué le dirías a la gente? ¿Por qué? ¿O cómo te sentís hoy por hoy? La verdad, muy ilusionada, porque después de actuar en automático, por decirlo así, encontrar el propósito de que queremos impactar vidas, que estas personas no actúen en automático, sino que sepan qué es lo que quieren, ¿verdad? Sea para su familia, sea para ellas mismas, sea para la sociedad, que encuentren ese propósito que las va a llevar a ser mejores. Total. Y que por ende la sociedad va a ser mejor, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que queremos. Lo que queremos es que usted que está escuchando hoy este podcast se dé cuenta que hay algo más ahí. Estamos en la era de la información, pero es en el momento donde las personas están menos informadas, porque como que pasa y no pasa, ¿verdad? Ajá. O sea, pasa y no se queda. Entonces, así como nosotros encontramos en este proceso que hemos llevado nuestro propósito, la idea es enseñarle, ayudarle a todas estas personas que vamos a impactar sus vidas, que estamos impactando sus vidas, a darse cuenta que tienen un propósito en esta vida. Me encanta. Ahora, yo sé que se nos va el tiempo y tenemos que ir terminando, pero quiero decirte esto. Hay algo que vos y yo hemos estudiado, que es como respecto a todo lo de esto de las leyes del universo y realmente una de las cosas que tal vez no nos va a dar tiempo ahorita de compartir es cómo ligaste tu propósito a cosas o encontrando tu propósito, en el medio de encontrar tu propósito te diste cuenta que habían cosas que vos hacías que eran inconscientes. De hecho, en uno de los podcasts yo hablo, o en unos episodios yo digo que siempre hay gente que conocemos gente que tiene siempre mucho y hay gente que nunca tiene. Y esto en abundancia en todo aspecto. Y realmente me encanta que vos hayas encontrado tu propósito en compartirle a la gente también la posibilidad de tener una vida mejor, compartirle a la gente de realmente poder tener un estilo de vida mejor, poder tener un mejor estilo de vida en cuanto a cómo comen, cómo viven, cómo visten, todo. Entonces, sé que no es un tema para ahorita, que no nos va a dar tiempo, pero ¿qué le dirías a la gente? Ya para terminar, porque tenemos que terminar Es más, les voy a decir algo. Creo que se nos va a ir el tiempo, Mónica, pero va a haber parte 2. ¿Puedo decir algo? No vamos a terminar todavía, ya te voy a dar el tiempo para que termines, pero va a haber parte 2 de este episodio que está buenísimo. El próximo domingo lo vamos a sacar y va a ser sobre todo esto de leyes del universo y cómo Mónica las aplicaba antes de saber las que realmente funcionaban, porque ahorita nos está terminando y vamos a terminar de hablar del propósito, pero el próximo domingo, vamos a cortarlo porque el próximo domingo vas a escuchar sobre cómo Mónica aplicaba las leyes del universo para realmente tener éxito en otros ámbitos también, ojo, sin ni siquiera saber que existían. Pero terminamos de hablar ahorita sobre respecto al tema del propósito y seguimos con esa otra parte. Te iba a decir algo de lo de la gratitud que te conté una vez, que yo practicaba estas cosas sin darme cuenta y conforme se van estudiando, uno entiende por qué a muchas personas, y gracias a Dios por la forma de ser mis papás, practican esas cosas y sin ellos darse cuenta. ¿Y por qué nosotros hemos estudiado esto? Es porque alguien hace muchos años lo descubrió
y se lo quiere enseñar a las personas que no viven eso, ¿verdad? Totalmente, sí. Entonces, tal vez un preámbulo de lo que vamos a hablar hoy, de lo que vamos a hablar la próxima capítulo. es, por ejemplo, yo le decía a Pablo tonteras como que yo iba a caminar y llegaba a mi casa y yo veía mi carro y yo daba gracias por el carro que tenía. O sea, tal vez a mí me parecía una tontera, pero después de estudiar estas cosas me di cuenta que es parte de las leyes del universo de por qué la gratitud es tan importante y por qué es una de las cosas que practica la gente que le va bien. Ahora se dan cuenta porque es parte de su propósito, porque le encanta enseñarle a la gente respecto a esto. Ahora, nada más te voy a decir algo. No te pierdas el próximo capítulo, vamos a estar hablando sobre esto, pero hoy vamos a terminar a hablar del propósito. Mónica, ya para terminar, ¿cómo la gente, o qué le dirías a alguien que hoy anda en busca de su propósito? ¿Qué le dirías a alguien que está viendo este podcast y dice, es que no encuentro mi propósito? Creo que lo mejor es rodearse de personas que están... Eso está buenísimo. Que ya lo tienen. Que ya lo tienen y que siguen trabajando en eso. Por eso yo creo que la asociación que hemos tenido nosotros con la comunidad que nosotros tenemos, eso es un constante caminar. O sea, sin el acompañamiento de personas que están en ese proceso, de personas que ya han pasado ese proceso, siento que es difícil porque uno solo es muy difícil. Y me acuerdo en pandemia cómo nosotros estudiamos todo esto y ahí fue donde se empezó a gestar todo eso que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque ahí nos dimos cuenta que estando aislados no es lo mismo que estar en acompañamiento con la comunidad que tenemos, con ser nosotros dos las personas que de verdad nos unimos y empezamos a crecer y por ende toda esta gente que viene ahora con nosotros en crecimiento constante, encontrando ese propósito, pasándoselos a otros. Total. Porque eso es muy importante. Todo lo que uno aprende tiene que pasárselo, porque si no, uno no puede crecer solo. Totalmente. Somos una sociedad. Totalmente. No, y lo que estás diciendo tiene todo el sentido, es más fácil hacerlo en conjunto. Definitivamente una de las cosas que yo he aprendido es cuando yo enseño algo, más rápido lo aprendo. Si algo de lo que algo de lo que has escuchado en este podcast ha impactado tu vida, por favor compártelo. Compártelo con alguien. Recuerda que el propósito de vida se encuentra en la acción, no en la omisión de las cosas. Empieza a accionar, empieza a hacer cosas, empieza a hablar con la gente y te aseguro que tu propósito va a llegar a tu vida lo antes posible. Nada más te voy a dejar con esto. Recuerda que no naciste o no viniste a este mundo simplemente por venir. Si viniste es con un propósito. Encuentra tu propósito y te aseguro que solamente el tenerlo presente, el querer encontrar tu propósito, va a hacer que tu vida y la vida de muchas personas cambie simplemente con tomar acción respecto a tu propósito y en ponerte en marcha de eso. Gracias, Mónica. Gracias, nos vemos en la próxima. Gracias por este ratito y definitivamente ha sido súper enriquecedor. Chicos, no se pierdan el próximo capítulo porque va a estar buenísimo. Vamos a terminar aquí, pero esto continúa, va a estar buenísimo. Recuerden que si estás aquí es por algo. Cumple tu propósito y nos vemos en la próxima. ¡Saludos!